Naruto llegó al epicentro del cráter. El aire era espeso, vibrante. La realidad misma parecía desdibujarse. En el centro, había una figura arrodillada, hecha no de carne, sino de luz distorsionada y arena compacta. Era una proyección débil, un eco de Ymir Fritz, llorando silenciosamente mientras de sus manos caía arena que formaba y deshacía horrores miniatura. Aquí, Naruto. Ange clavó una serie de agujas conectadas a cables extraños en el suelo, formando un círculo. El campo es más débil. Usa tu chakra no para purificar, para sintonizar. Conéctate a la frecuencia de su dolor. Es la única manera de proyectarte. Era una locura. Era invitar al veneno a su propio sistema. Naruto respiró hondo. Pensó no en el Rasengan, no en la bola bestia con cola. Pensó en el jutsu de clones de sombra, no para luchar, sino para compartir. Pensó en su propia soledad, en el odio de la aldea, en el vacío que Kurama había llenado no solo con poder, sino con una compañía improbable. Kurama, ¿puedo? Será como saltar a un río de cuchillas, mocoso. Sentirás su dolor como si fuera tuyo. Puede que no vuelvas, es la única forma. Naruto colocó sus manos en el centro del círculo. En lugar del brillante chakra azul o rojo, emanó una luz tenue, dorada y cálida, como la de un atardecer. No era un ataque. Era una invitación. Un puente. Ymir, susurró. No vengo a ordenarte. No vengo a liberarte. Vengo a contarte una historia. Su conciencia fue arrancada de su cuerpo. La dimensión de los Pads. El reino del llanto. Naruto no apareció en un lugar. Se disolvió en una experiencia sensorial. Era el sonido de la canción, pero amplificado a un nivel cósmico. El crujido de la costilla de Ymir siendo atravesada por la lanza, el susurro de la arena por 2000 años, el llanto de cada eldiano que había muerto como titán, la confusión de Petra, la risa desquiciada de Olu. Era un torrente de dolor que amenazaba con borrar su propia identidad. Con un esfuerzo sobrehumano, se aferró al núcleo de su ser, su nombre. Naruto Uzumaki. El fracaso. El recipiente. El amigo. El Hokage. Y desde ese núcleo, empezó a construir una imagen. No de sí mismo, sino de otra niña. Una niña con cabello rojo, no de arena, sino de sangre viva. No una esclava de un rey, sino una prisionera de su propia familia y su aldea. Gaara de la arena. Naruto proyectó su historia, no con palabras, sino con la esencia emocional. El amor convertido en odio, la arena que protegía y aislaba, las noches de insomnio por el miedo al monstruo dentro, la soledad absoluta. Y luego, el momento del cambio. No una orden, sino un puente tendido por otro marginado. La pelea en el Valle del Fin. Las palabras. El dolor de los demás, es el mismo dolor en el centro del torrente. Ymir, la niña eterna, levantó la cabeza. Por un instante, el ruido se detuvo. Sus ojos muertos se encontraron con la proyección de la memoria de Naruto. Vio a Gaara, a un niño tan roto como ella. Y lo vio, cambiando. No por un mandato, sino por una conexión. Fue como arrojar una piedra a un estanque en tormenta. El efecto fue mínimo, pero real. Una pequeña área de la dimensión de Pads, alrededor de Ymir, se calmó. La arena cayó suavemente. Los gritos se atenuaron a susurros. Ymir abrió la boca. Su voz, cuando llegó, no era un susurro colectivo, sino frágil, individual, y llena de un asombro devastador. Él, dejó de doler. ¿Cómo? En el mundo real. El costo. Mientras Naruto estaba en el trance, su cuerpo físico sangraba por la nariz y los oídos. El esfuerzo de mantener la conexión sin ser destruido por ella era inmenso. Fue entonces cuando aparecieron ellos. No titanes mutantes. Los titanes guerreros restantes, dirigidos por una Annie Leonard que había roto su cristalización, desesperada por detener lo que fuera que estuviera haciendo el demonio. Con ella venían los restos del escuadrón de Marley, incluyendo a Piegia, un reiner apenas funcional, sus ojos vacíos pero su cuerpo moviéndose por inercia de guerrero. Destruyan el círculo. Ordenó Annie, su voz áspera por el desuso. Está empeorando la canción. Lo puedo sentir. Una batalla feroz estalló en el borde del cráter. Mikasa y Armin, agotados, lucharon con la desesperación de quienes protegen la última esperanza. Ange intentó defender a Naruto con armas improvisadas. Y Levi, con el muslo infectado de cristal rosado, se arrastró hacia el frente. No podía pararse, pero podía luchar sentado. Sus cuchillas, manejadas con brazos que temblaban de fiebre y dolor, aún encontraban los puntos débiles. Derribó a un guerrero de Marley, luego a otro. Pero la infección se extendía, nublando su mente.
En un momento de distracción, un disparo de rifle de uno de los guerreros de Marley le impactó en el hombro, haciéndolo caer de espaldas. Annie se abalanzó, lista para aplastar el cráneo de Naruto inerte. Fue Reiner quien lo impidió. Con un movimiento torpe pero rápido, se interpuso entre Annie y Naruto. El golpe de Annie, destinado a matar, impactó en el pecho de Reiner. ¿Reiner? Annie titubeó, horrorizada. Reiner tosió sangre. Sus ojos, por un instante, estuvieron claros. Miró a Annie, luego al cuerpo trémulo de Naruto. Él, me mostró, que podía elegir, dijo entre jadeos. Elijo, esto. Para que él, le muestre a ella, que también puede. Reiner Braun, el titán acorazado, el guerrero roto, cayó de rodillas y luego de lado, su vida escapándose mientras protegía al hombre que le había ofrecido, por un instante, la posibilidad de ser algo más que un arma. El sacrificio de Reiner compró segundos cruciales. En la dimensión de los pads, Naruto sintió la muerte, otra vida eldiana truncada, y supo que el tiempo se acababa. Él eligió, proyectó Naruto hacia Ymir, con toda la fuerza de su voluntad quebrantada. Como Gaara eligió. Como yo elegí. No tienes que obedecer al primer Fritz. No tienes que obedecer a Zeke. Ni siquiera tienes que obedecerme. Solo, elige. Elige dejar de sufrir. Elige dejar de hacer sufrir. Elige algo, cualquier cosa, que sea tuya. Ymir lo miró. En sus ojos, el vacío de 2000 años se enfrentaba al fuego tenaz de un alma que se negaba a rendirse. Extendió una mano de arena hacia la proyección de la memoria de Gaara, hacia la imagen de la arena que protegía, no por órdenes, sino por amor. Un solo latido, claro y puro, resonó en los pads. No era una orden. Era una pregunta. Un eco de voluntad propia, titubeante y frágil como el primer brote de hierba en un desierto. En el mundo real, la canción se detuvo. El zumbido enloquecedor cesó. Los titanes mutantes en el cráter se desplomaron, inertes. Los eldianos durmientes en los muros despertaron, confundidos pero ellos mismos, la locura retrocediendo como una marea. En el cráter, Annie retrocedió, sintiendo el cambio en su propia conexión. El hilo ya no tiraba con dolor. Estaba, quieto. En calma. Pero la victoria tenía un sabor a ceniza. Naruto se desplomó, inconsciente, al borde de la muerte por agotamiento espiritual. Levi yacía junto a Reiner, ambos heridos de muerte, uno por bala y corrupción, el otro por la mano de su compañera. Y a miles de kilómetros de distancia, en la orilla del mar, Eren y Zeke sintieron el latido de la pregunta de Ymir. Y supieron, con horror y furia, que su plan de un final ordenado se había vuelto incierto. La esclava ya no cantaba su sinfonía de pesadilla. Estaba en silencio, escuchando, por primera vez, su propio y vacilante corazón. El mundo no estaba curado. Estaba en pausa. Y en ese frágil silencio, cargado de pérdida y un atisbo de posibilidad, descansaba el futuro de todos. Naruto había logrado lo imposible. Había calmado a un dios. Pero el costo, como siempre en este mundo, había sido pagado con la sangre y el alma de los que lo rodeaban. Y la paz, si es que llegaba, se construiría sobre una montaña de cadáveres y sacrificios trágicos.